Vamos entonces a hablar hoy del músculo. Yo creo que la diapositiva no la he abierto todavía. Ok, sí, estoy en lo correcto. Vamos a abrirla. El músculo como tal, la histología para mí no es tan difícil. Es como la histología del quiz de hoy. La que es la grasa, el cartílago y el hueso, inherentemente no es difícil la histología como tal. Lo que sí es difícil es la teoría ¿quién hace la mano? De esos órganos, sobre todo el hueso. Pero la histología como tal no es tan complicada. Lo mismo para mi gusto, ocurre con el músculo. El músculo, lo duro es entender cómo él funciona desde el punto de vista histológico. Eso es lo teórico, es lo difícil. Así que bueno, ahí yo voy a hacer algunas ciertas aclaraciones de ciertas cosas que pues para mí son personalmente difíciles de explicar. Yo le voy a dar ciertas maneras para que usted la entienda, ¿ok? A ver si eso funciona. Si no, sorry. Bueno, vamos a la histología del músculo en estas 2 horas que tenemos ahorita. Bien, el músculo, usted sabe que es el tejido que se ancla a sus huesos, es el tejido que está presente en su corazón, es una parte del tejido que está presente en sus órganos viscerales, en sus vasos sanguíneos, y es un músculo que esencialmente se contrae. Algunas de esas contracciones son voluntarias, o sea, tú las eliges, otras no. Por ejemplo, mientras yo estoy hablando aquí, mi corazón está late, 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 late solito y él no va a dejar de latir aunque yo quiera. Mis intestinos se están moviendo, ellos no se van a dejar de mover aunque yo quiera. E igual un montón de órganos que yo no controlo se mueven porque tienen su componente nervioso y también muscular que yo no controlo. Hay otro que sí controlo. Gracias a esos movimientos, todo lo que son órganos, sangre, etcétera, todo nuestro cuerpo se va a poder movilizar. Porque además está decirles, y ustedes saben que nosotros no somos organismos estáticos, somos dinámicos. O sea, nos movemos. ¿Okay? Entonces, hablando del músculo, un elemento que usted ya conoce bastante bien, o al menos ha escuchado, aquí vamos a encontrar bastantes filamentos contráctiles, sobre todo esos microfilamentos de actinas y otro bastante pocotón de proteínas asociadas que van a ayudar a que se haga esa famosa contracción. La fibra muscular, del punto de vista embriológico, vienen del mesodermo. En ese sentido, tienen cierta relación con el tejido conectivo, pero se subdividen porque también ellas van a tener su filamento intermedio más exclusivo, que es la desmina. Pero asumo que eso usted ya lo sabe hasta este punto del curso. Entonces, el músculo se caracteriza ¿por qué? Porque sí, yo sé que parece como si fuera el tendón histológicamente, pero él no tiene colágeno, ¿ok? Lo rosado que él está aquí no es colágeno, a diferencia del tejido conectivo denso regular del tendón. Eso lo que tiene ahí es un montón de proteínas contráctiles, o también le puedes llamar proteínas miofibrilares, que son esencialmente la actina y la miocina, ¿ok? Dispuestas un montón, que pues tiñen rosado, pero realmente eso no es colágeno, o sea, parece del punto de vista de HIE, pero no lo es. Lo que hay en el músculo es todas estas fibras así, todos son un montón de fibras contráctiles, lo que hay en el citoplasma del músculo, en grados variables de actina, miocina y otras que iremos conociendo a lo largo de esta clase. Bien, del punto de vista histológico y también anatómico, ¿por qué no? Hay 3 tipos de fibras. La fibra del músculo esquelético o la fibra muscular esquelética es la que está anclada a nuestro esqueleto, ¿ok? Es la que permite el movimiento voluntario y bien fuerte. Estas fibras se caracterizan por tener las famosas estriaciones. Ahorita vamos a hablar bastante de ellas, y también porque son fibras que tienen muchos núcleos, sobre todo a la periferia de la célula. Entonces, esta es una de las células que fisiológicamente es multinucleada, siendo la contraparte, perdón, siendo otra célula fisiológica multinucleada, una que a usted aparentemente le gustó mucho, que es el osteoclasto, ¿ok? Diferente a la célula agente multinucleada de ese tipo de cuerpo extraño, que esa no es fisiológica, esa es patológica. Bien,
El músculo cardíaco, o la fibra muscular cardíaca, a mí no me gusta decirle eso cardiomiocito. No sé, no me gusta, nunca me gusta decirle más fibra muscular cardíaca. También tiene estrías, pero en este caso el núcleo es más grande y central en comparación con la anterior. Y ella va a tener unas estructuras exclusivas de esta región que se llama el disco intercalar. Más adelante yo se lo voy a enseñar, porque ese disco intercalar es un sitio donde hay muchas uniones intercelulares que favorecen que tu corazón tenga esa contracción rítmica, coordinada, involuntaria y perpetua, hasta que te mueres, por cierto. Tú y yo, todos los seres vivos, todos los seres humanos en este caso, pues. Y está finalmente el músculo liso, que como dice la palabra, no va a tener estriaciones y sus contracciones van a ser más lentas, más débiles y más involuntarias. Entonces vamos a ir hablando esencialmente prácticamente 85% de la clase, 80. 80 es músculo esquelético, ¿ok? Se lleva la gran parte. Y al final hablamos de los otros dos. Bien. Del punto de vista histológico, todo parece un tejido conectivo, ¿ok? Igualito al que hablamos en la clase anterior, pero tiene sus diferencias sutiles. Aquí en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco, ambos se le llama estriados porque ambos tienen estas estriaciones. Usted la ve las rayitas esas. Estas son las famosas estriaciones, ¿ok? Esas estriaciones son las que le permiten entonces la contracción a estas células. A diferencia del músculo liso, que no va a tener esas estriaciones. Y una pregunta importante, el músculo liso es muy parecido morfológicamente a un fibroblasto. A veces es tan parecido que en caso de duda, tú tienes que mandar tinciones de inmuno para diferenciar uno versus el otro. En este caso, el músculo liso, al ser músculo, debe marcar desmina, mientras que el fibroblasto, pues no. Ambos marcan vimentina, porque diablos, ¿qué no marca vimentina? Pero sí morfológicamente son muy parecidos. Son células alargadas cuyo término más correcto sería son células fusiformes, ¿ok? O sea, aquí ves la fibra muscular cardíaca, ves los núcleos, tiene mucho, 1, 2, 3 en este esquema, ¿ok? Son fibras o células que tienen muchos núcleos, son células multinucleadas. Y aquí, en comparación con el cardíaco, con el corazón, ves que el núcleo es grande, más central, y ves estas rayas más profundas. Esos son los discos intercalares de los cuales vamos a hablar más adelante. Bien. Hay un concepto, bueno, aquí viene la parte un poco difícil. Yo les voy a tratar de hablar a ustedes de la contracción muscular, pero les voy a ser sincero. Ese tema a mí me cuesta explicarlo. Esto no, para mí esto es súper fácil de explicar. Pero cuando tú me pides que yo hable de algo dinámico, en mi cerebro eso le causa estrés. A mi cerebro no explica ese tipo de cosas. Son cerebros de gente que habla de fisiología, todo lo contrario a lo que yo hago. Entonces, yo antes de ver esta clase me tuve que ver un video en YouTube donde lo explican súper bien. Así que se mueve la diapositiva y todo. Yo creo que las diapositivas mías son todas completamente estáticas, como es la histología, estática. Como si capturaras una foto en ese momento que ya no se mueve. Mientras que la fisiología sí es dinámica. Entonces, este tema de la contracción muscular, lamentablemente para mí es dinámico. Entonces, yo le recomiendo que usted ponga en YouTube pone contracción del músculo. El primer cuestión que le sale, ahí lo explican con dibujitos, bien pretty. Pero para entenderlo, antes de ver eso, tiene que entender los conceptos de los que yo les voy a hablar ahorita. Y si usted primero esta clase la entiende y después se vaya, puede que eso le ayude bastante. La verdad es que me ayudó a mí. Pero bueno, eso después usted me pide cómo, me recuerda cómo es cómo, y yo les paso directamente el link que está súper bien porque se mueve todo y dibujito, algo que yo jamás, no es que no pueda, pero no es mi fuerte, que no es mi fuerte explicar algo dinámico. Bien, vamos con los conceptos. No es que la fibra muscular hace como si fuera, no es que se acorta y se alarga, no es que se acorta y se alarga, ¿no? En el aparato este de contracción, es como si agarras aquí esta fibra muscular cardíaca, la cortas, y en el corte transversal, tú vas a ver que la fibra muscular está constituida por estas miofibrillas, ¿ok? Entonces, si te vas más profundo, tú vas a ver que esas miofibrillas están constituidas a su vez de filamentos gruesos, que son de miosina,
y de filamentos delgados, que son los que sí hemos hablado bastante, que son de actina. Cuando hay la contracción, estos filamentos se deslizan uno sobre otro. Entonces, eso acorta la longitud del músculo y cuando muchas estructuras hacen ese acortamiento, entonces el músculo se va a contraer. Palabras más, palabras menos. En el músculo, en general, los organelos se les cambia el nombre. El citoplasma, el sarcoplasma, el retículo endoplasmático, el retículo sarcoplásmico y la membrana plasmática va a ser el sarcolema. Si no me equivoco, alguna de estas preguntas vino en el examen, así que usted pues más o menos eso ya lo he escuchado. Bien, entonces la primera parte y la más larga de esta clase va a ser el músculo esquelético. Bien. También aplica el nombre músculo estriado, porque al punto de vista histológico, él tiene esas estrías. ¿Okay? Ahorita vamos a dedicarle bastante tiempo a discutir qué son esas estrías. Entonces, el músculo esquelético está constituido por células alargadas, que en este caso las vamos a llamar fibras musculares, que pueden medir hasta 100 micras y que tienen muchos núcleos. Por eso es que son multinucleadas. En un inicio, el precursor de esa fibra muscular esquelética son estos mioblastos que provienen del mesodermo. Luego ellos se diferencian a estos miotubos o miotúbulos, no sé cómo, depende de dónde lo busques, digo miotubos, con varios núcleos, ¿okay? Muchos núcleos que eventualmente se van a diferenciar en la fibra muscular esquelética como tal. Bien, entonces, una característica bien peculiar de esta fibra muscular esquelética son sus núcleos, que son núcleos alargaditos, son muchos y están sobre todo a la periferia de la célula, ¿okay? De la fibra en este caso. Eso lo vamos a ver más adelante con imágenes histológicas como tal. A donde tú lo busques, te van a referir que en términos generales, el músculo, tanto el del corazón, el músculo estriado, tanto el del corazón como el esquelético, son dos tejidos con capacidad bien limitada de regeneración. No es que no se regeneren, pero la capacidad es bien limitada. En el caso del corazón, tú sabes, ya hemos hablado bastante, que el repente que se infarta en el corazón es dramático porque tú sabes que lo que murió en el corazón, pues ya está muerto. En el músculo esquelético, el infarto no aplica tanto porque en el músculo esquelético, si tú tapas una arteria que irriga, él tiene muchas arterias otras que lo irriguen. Por lo tanto, está duro cortarle el suministro de energía y de oxígeno como tal. Entonces, digamos que el músculo esquelético morirá por otras razones. Un trauma muy grande, una infección, una cosa así. La cosa es que se describe que el músculo esquelético puede tener cierto grado de regeneración gracias a esta celulita casquita amarillita, ¿okay? La célula satélite, ¿okay? Que es como una célula progenitora de reserva que en caso de que haga falta puede diferenciarse y regenerar el músculo esquelético que se ha perdido. Puede, ¿ok? O sea que hay una capacidad poquita, pero existente de regeneración gracias a esa célula satélite. Bien. Esto que está aquí es el clásico músculo esquelético. ¿Okay? Lo primero que delata a él son las estrías. Oscura, clara, oscura, clara, oscura, clara, o rosado oscuro, rosado claro, porque esto es una HY. Entonces, esa es una diferencia fundamental versus cualquier fibra del tejido conectivo. ¿Okay? Nunca vas a encontrar ya extracciones. Estas extracciones son exclusivas del músculo, valga la redundancia, estriado. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso. Y también ve los núcleos. Los núcleos, 1, 2, 3, todos están hacia la periferia y son núcleos que son alargaditos. ¿Okay? Una morfología del núcleo es alargada o también le puede llamar una morfología ausada, con H, ausada, o también se le puede llamar fusiforme. ¿Okay? Entonces, esas son características morfológicas esperadas de una fibra muscular esquelética. Bien, al igual que el nervio que nosotros vimos en la clase anterior, ¿okay? Que al grupo que no le pude dar, pues se me escapa de las manos, tenía un compromiso que no podía postergar, o qué pasó el día de eso. ¿Por qué no le pude dar la clase? Se me olvidó, brother, porque yo doy clase todos los días. Así que pues, yo sé que ayer le fue el día, lo vi porque tenía que ir para el otro lado. La verdad es que no me acuerdo por qué a ustedes no les di.
Estaba atrapado en el hospital, profe. Ah, sushi. Mira que todo lo que me dice eso, yo siento que eso en el hospital fue como, o sea, el mes pasado. No sé por qué. Esa no fue hace que 2 días. Qué demencia. Sí, sí, sí. Entonces, sin ni modo, no les pude dar la clase esa así, pero bueno, o sea, les tocará cuando tengan chance, pues, repasarle el video, porque pues, es que si no, no avanzo, ¿no? El curso se estanca, ¿no? Esa es la desventaja de que el curso sea tan voluminoso. Ni me acordaba, qué locura. Es lo más fofobedoso, asumiendo que eso sirve para algo. Sí, porque me sirve tanto acordarme qué me pasó hace 2 días. Yo tengo ustedes que me recuerdan, ¿ven? Esa es la ganancia de esto. Pero bueno, dijimos que el nervio se organiza en varios o varias capas de tejido conectivo y en el músculo esquelético ocurre un fenómeno similar, ¿ok? El músculo esquelético es como la fibra de un barco. Yo siempre uso el mismo ejemplo, pero no importa porque ese es mi ejemplo, ¿ok? La fibra del barco, la cuerda, la soga del barco está constituida de soguitas cada vez más y más chiquitas que se organizan y se trenzan lo suficiente para que esa soga pueda entonces jalar un barco, perdón, que puede pesar cualquier cantidad de toneladas. Una solita no pudiera, pero cuando tú trenzas un montón, que haces un paquete bien grueso, uf, esa soga va a jalar el barco, perdón, más grande que se te ocurra. Un fenómeno similar ocurre con el músculo. Una fibrita solita, por muy fuerte que sea, no va a poder hacer el trabajo. Tenemos que agarrar muchas y hacer una especie de trenza que hace que la fibra muscular se empaquete y entonces una fibra muscular más gruesa y por lo tanto mucho más fuerte. Y esta organización se logra gracias a varias capas de tejido conectivo. Primero está el epimicio, ¿okay? Que es el que rodea la fibra muscular, el músculo esquelético por fuera. ¿Okay? Lo ves aquí, ¿no? Es el epimicio que lo rodea todo por fuera. Es como si fuera una vaina de tejido conectivo que va a rodear todo ese músculo esquelético. Y a través de ese epimicio, entonces, van a llegar nervios y vasos que van a irrigar y proveer soporte metabólico a ese músculo esquelético. Dentro de él, las fibras musculares se organizan en fascículos. Entonces, esos fascículos o paquetes de fibras musculares, a su vez, están rodeados de un tejido conectivo que se llama el perimicio. ¿Ok? Y más profundo, cada fibrita individual también va a tener su recubierta de tejido conectivo, en este caso un poco más finita, con fibroblastitos, algo de fibras reticulares, y eso se va a llamar el endomicio. ¿Ok? Entonces, todas esas capas de tejido conectivo, aparte de compartimentalizar todos estos elementos, también tienen una función. Ese endomicio se comunica con ese perimicio, se comunica con este epimicio y finalmente eso se ancla a las fascias del músculo y eso también se une al tendón que une ese músculo al hueso. Y eso lo que hace es una especie de sistema de poleas que hace que la contracción, la fuerza sea todavía mayor, gracias a todo ese montón de tejidos conectivos que participan en este anclaje y organización del músculo esquelético, una especie de sistema de poleas, como cultura física, que entre más poleas pones, tú puedes cargar un peso muy grande solamente alando una cuerda dependiendo de el sistema que tengas. Algo, eso es física, ¿no? Unas cuestiones vectoriales, algo más o menos similar ocurre con el músculo esquelético. Bien, imagen horrible, espantosa, por cierto, pero tiene las etiquetas. La verdad es que yo me niego profundamente, estoy en contra de hacer etiquetas. Lo lamento, no lo voy a hacer. Dígame otra cosa. Entonces, esto es un corte transversal del músculo esquelético, ¿ok? Lo ves así como desde arriba. Entonces, cada fibra individual va a estar rodeada de su endomicio. Esas fibras se empaquetan y forman fascículos de músculo esquelético que están rodeadas de un perimicio y todos esos fascículos a su vez hacen un paquete más grande que es el músculo esquelético como tal y está rodeado de eso de su epimicio. ¿Ok? Entonces todo eso se conecta con la fascia y eventualmente eso también se une con el tendón y eso se ancla entonces a el hueso que usted ya conoce entonces de las clases anteriores.
Entonces, como estaba enojado cuando vi esto, le dije, bueno, voy a ponerle al ladito una escaneada para que tú contrastes la calidad entre esta imagen y la imagen escaneada. Esta es la fibra muscular esquelética escaneada en un corte transversal de los núcleos hacia la periferia, y también se pueden apreciar con un detalle casi que inmaculado, bello, una cuestión que impresiona, el tema este de las estriaciones. La verdad es que la histología es bonita, ¿ok? Artísticamente es muy bonita, para el que tiene ojos, para el que sabe ver. Pero bueno, no le voy a hacer etiqueta, lo siento, ¿ok? Pídeme otra cosa. Bien. Todos esos paquetes de tejido conectivo que trabajan junto con el músculo esquelético, lo que sirven es para multiplicar la fuerza esa de la contracción, de manera que usted pues tenga músculos que sean capaces de generar o transmitir mayor cantidad de fuerza. Repito, como una especie de polea. Entonces que al final este es el músculo esquelético y este tejido conectivo que lo rodea, que hay un tejido conectivo esencialmente denso, algo irregular. Esa es la fascia que se continúa con algo de grasa. Entonces esa fascia va a ser continua con el epimicio. Entonces eventualmente si quisiéramos la imagen, eso conecta con la fascia o la poneurosis, lo que corresponda, y eso conecta con el tendón. Entonces, esas estructuras, dependiendo de qué músculo estés estudiando, anclan al músculo, ya sea al hueso, a la piel o a otros músculos. ¿Okay? Y ese anclaje ayuda a que la contracción sea más fuerte, que la transmisión de fuerza se multiplique. No sé lo bonito que es esto, ¿no? Y lo interesante también. Esta imagen yo no sé, porque yo no sé cómo hicieron esto. En esta A, orgullosamente le dice que esto es una H y E, pero aquí el músculo se ve blanco. Y yo no sé, que estas cosas yo las veo, me quedo como que, wow, ¿cómo habrán hecho eso? Pero bueno, te ponen el esquemita, te dicen que cada fibra muscular es individual, tiene su endomicio, los paquetes tienen el perimicio, y por fuera está el epimicio, que va a ser continuo con la fascia, ¿ok? Entonces, también les de esta imagen porque aquí tú ves las fibras teñidas con, adivina qué, la tinción que tiñe la membrana por fuera, ¿no? Esta es la tinción de, hay una confunde, son las láminas realmente, la mielina es otra cosa que enreda. Pero bueno, eso no se los digo yo porque eso provoca confusión en este punto que tienen ustedes. Y la verdad que son tinciones que en la rutina hay otras que son superiores. Y esta aquí supuestamente te dice la unión miotendinosa, ¿ok? Te hablan cómo la fibra muscular esquelética eventualmente se ancla aquí al tejido conectivo del tendón. Es una cuestión medio surrealista, la verdad. Pero la lección hasta este punto es de cómo estos tejidos están todos conectados. ¿Okay? Eso es como si tú hicieras un super sistema de poleas, que tú puedes mínimo jalar un carro a través de una polea, un montón de poleas interconectadas. Y sí, vamos a decir que sí lo lograste, porque sabes mucha física, pero en un punto la cuerda se rompe. Tú puedes jalar con toda la fuerza que tú quieras, pero si la cuerda está rota, ya el sistema se cayó. Algo similar ocurre acá. Si tú cortas alguno de estos sistemas de conexión entre músculo esquelético y todos los tejidos conectivos que yo les he hablado, entonces pues no va a poder ocurrir esa contracción eficiente. Bien, tiene la parte aquí interesante, ¿no? La parte sustanciosa, la parte, el grueso de esto, el plato principal. Que es el aparato contráctil de la fibra muscular esquelética, perdón. Se llama sarcómero o sarcómera. Yo me lo aprendí como sarcómera. Usted pues me puede hacer caso a mí, pero si le dice sarcómero, vamos a tener problemas, pero no está inherentemente incorrecto, ¿ok? Pero pues, a mí no me gusta que me den la contraria, no siempre. Pero bueno, esos son semánticas que pues usted me dirá si está de acuerdo conmigo o no. Tenga su criterio. Bien, si tú agarras una fibra muscular esquelética en sentido longitudinal y tienes un buen microscopio y haces aumento de una forma juiciosa, tú vas a ver que hay un fenómeno único en estas células, que vas a ver estas rayitas.
unas bandas claras que alternan con unas bandas oscuras. ¿Ok? Eso es exclusivo de la fibra muscular estriada. ¿Ok? Este fenómeno es más esperado en la esquelética. Entonces, todo el citoplasma, en este caso el sarcoplasma de esa fibra estriada, está llena de un montón de filamentos, ¿ok? También llamados miofibrillas, que se disponen de esta tal forma que se ven este montón de estriaciones. Entonces, estas estrías son distintas y como son distintas, cada una va a tener su nombre y su significado. Las bandas que tú ves más oscuras se van a llamar bandas A. La A viene de anisotrópicas. El término ese anisotrópico es un término que tú ves cuando tú vas esa física de óptica, que la física de los fenómenos ópticos. No me pidas a mí que te diga qué significa eso. Búscalo tú por tu lado, porque es una cuestión de óptica más que todo. ¿Okay? Te explica que cuando tú ves el microscopio hay birrefringencia y eso es lo que te permite verla. Pero es para que sepas que la palabra banda A viene de anisotrópica. La verdad es que lo busqué, pero ahorita se me olvidó porque yo no soy físico. ¿Okay? La verdad es que no me interesa esto, eso, y pues lo buscaré más tarde si es que me interesa. Pero bueno, ustedes busquen qué significa anisotrópica. Mientras que las claritas, o sea, las bandas I, viene de esta otra palabra fancy que se llama isotrópicas. ¿Ok? Tiene que ver con una cosa que una tiene, cambia con los fenómenos de la luz y la otra no. Que no me quiero equivocar. ¿Okay? Pero usted, por favor, lo exhorto a que busque qué significan estos términos. Es para que usted sepa de dónde viene eso. Y la I lo que hace es que no alternan o no se alternan con la luz polarizada. Bien, lamentablemente yo no les puedo enseñar aquí ese fenómeno de la polarización. Eso tuviera que hacerlo con un microscopio en vivo y no todos los microscopios polarizan. Pero bueno, eh, la verdad es que pues no hace falta polarizar para una fibra muscular esquelética, ¿okay? Sinceramente no. Pero son fenómenos ópticos que ante la duda, que no debe existir por cierto, te ayudan a ti a distinguir si estás frente a esto u otro tipo de tejido. Bueno, la verdad es que por HIE no es suficiente. Acuérdate que aquí en este punto estamos viendo son proteínas, ¿ok? Las miofibrillas son proteínas contráctiles que el microscopio de luz no permite verlas bien. Entonces, hay que ir más abajo. Tienes que estrellarte contra la proteína para verla bien. Tu ojo no da para eso, el mío tampoco. Entonces, tenemos que utilizar un microscopio electrónico para ver realmente la ultraestructura de esa sarcómera. Entonces, a nivel de la sarcómera, vamos a tener la banda I, ven aquí la clara, aquí dice I, y la banda A. La I, que es la clarita, o sea, la isotrópica, y la A, que es la más oscura, que es la anisotrópica, ¿ok? Entre esas cosas hay otros elementos, pero vamos por partes, porque repito, este tema es tenaz, ¿ok? Así que vamos por partes. Bien, la banda I, o sea, la clarita, va a ser atravesada por una línea más oscura, que la ves aquí en el centro, aquí hay una y aquí hay otra. Esa línea más oscura se llama el disco Z, ¿ok? Ese disco Z es el límite entre sarcómera y sarcómera, ¿ok? Entonces, más o menos un músculo que está relajado o en descanso, la sarcómera va a medir unas 2.5 micras. Eso es muy chiquitito para poder captarlo efectivamente en un microscopio de luz. Por eso que hace falta utilizar esta ultraestructura. Bien, vamos a hablar entonces de qué corresponde o qué constituye con esas bandas y esas proteínas de la sarcómera, que en este caso recibe el nombre esto de miofibrillas. ¿Okay? Las miofibrillas van a ser estructuras que se acompañan de mucha mitocondria y mucho retículo sarcoplásmico. Ahorita vamos a explicar ese retículo sarcoplásmico, qué función tiene. Resumen o pista, tiene la función de proveer el calcio para que la fibra se pueda contraer. Y para que eso ocurra, hace falta mucho ATP, hace falta mucha energía que lo van a proveer entonces las mitocondrias. Entonces, esa disposición bien organizada de
Las miofibrillas es la que le da esa apariencia estriadita, bien atractiva a la fibra muscular esquelética. Bien, entonces, tienes aquí en grande, lo ves, que tienes el músculo esquelético, el vientre músculo esquelético. Entonces ves que cuando tú lo ves más delgadito, lo ves más, perdón, con más aumento, vas a ver aquí la miofibrilla como tal, ¿okay? Todo este paquete. Entonces, esa miofibrilla, esquemáticamente, a su vez, está constituida de miofilamentos. Aquí los ven, ¿no? Los miofilamentos. Entonces, ¿cuáles son esos miofilamentos? Van a ser los filamentos gruesos, o sea, la miosina, y los filamentos delgados, o sea, aquí la actina. En este caso, F-actina de actina filamentosa. Entonces, cada miofibrilla va a tener, un montón de miofilamentos bien organizados, ¿ok? Mira lo que dice aquí. Cada miofibrilla tiene miles de filamentos de cada uno. Por eso que la verdad es que tengo que usar estos esquemas porque realmente ver eso en vivo, lamento decirles que eso es imposible, verlo en vivo, ¿ok? Toca verlo de una forma esquematizada y es para que tú veas la complejidad de este asunto. Bien, entonces, vamos a hablar primero de la miosina, que es el filamento grueso, ¿ok? El filamento grueso o la miosina esencialmente va a ocupar la banda A, o sea, esta que está aquí, ¿ok? O la banda oscura o anisotrópica. Entonces, del punto de vista estructural, esa miosina va a estar constituida por estas dos cadenas pesadas, que yo conseguí esta foto y te puse dos cadenas pesadas, que son estas más grandes, que están como un color salmón o peach o cremita, dos cadenas pesadas, y a su vez cada una va a tener dos pares, o sea, cuatro en total, de cadenas ligeras, ¿ok? Una, dos, tres, cuatro, ¿ok? Entonces, las cadenas pesadas tienen una cabeza que es más globular y tienen una colita que es más delgada. Esas colitas se van a entrelazar, ¿ok? Se llaman las colitas de miosina, ¿ok? Entonces, esta estructura de esta cadena pesada es importante porque en cada una de estas cabezas de miosina, entonces vamos a encontrar los sitios de unión para la actina. ¿Por qué? Porque recuerda que estas dos filamentos, la actina y la miosina, tienen que interactuar para poder hacer la contracción. Y para interactuar deben tener sitios de unión. En este caso, la cabeza de miosina va a tener el sitio de unión para la unión a la actina. Y también en este sitio va a haber también, en este lugar está el sitio de unión para el ATP. ¿Okay? El ATP es necesario para todos estos movimientos que ocurren entre la actina y la miosina. Bien, el otro elemento que forma parte fundamental de estas proteínas contráctiles, de estos miofilamentos, va a ser los filamentos de actina. ¿Okay? Esencialmente ocupan la banda I, o sea, la banda más clarita. ¿Ok? Pues son los filamentos de actina o los microfilamentos que usted conoció cuando echamos para atrás mucho tiempo a las clases anteriores. Lo que pasa es que hablando del músculo, lógicamente aquí esos microfilamentos de actina van a ser pues más prominentes, tienen funciones distintas, por ejemplo, al que tú puedes que encuentres en una célula epitelial. Aquí tiene una función mucho más trascendental. Esencialmente, este que está aquí en amarillo, ¿okay? Toda esta estructura va a corresponder al miofilamento de actina. ¿Okay? Ves que él necesita interactuar acá abajo con el de miosina, que está esquemáticamente ahorita en un color morado, pues bastante atractivo. Bien, recuerda que entonces la actina filamentosa está constituida de G-actina o de actina globular. Entonces, esa actina globular
va a tener sitios de unión para que se una la miosina. ¿Okay? Entonces, tenemos sitios donde estas dos proteínas se unen, interactúan y pueden iniciar el tema este de la contracción. De más está decirte que la contracción, como todo en el cuerpo, todos los fenómenos del cuerpo, tiene que ser un proceso bien regulado, bien controlado. Y esa regulación ocurre gracias a dos proteínas o alguna que alguna vez el compañero Víctor me había mencionado en tiempo pasado, en algún momento del curso, que la verdad es que hemos hablado tanto que yo tengo forma de acordarme, ni siquiera me acuerdo lo que pasó hace 2 días, ahora me voy a acordar cuando tú me mencionaste la troponina. Así que bueno, aquí encontramos también dos proteínas reguladoras, ¿no? Vamos a encontrar la tropomiosina, que esquemáticamente es esta amarillita, ¿ok? Que esa tropomiosina lo que va a hacer es cubrir los sitios de unión a miosina. ¿Por qué? Porque el músculo tiene dos estadios, contraído y relajado. Si tú tuvieras algo completamente cubierto o completamente no cubierto, el músculo estuviera una de dos, o siempre contraído o siempre relajado. ¿Okay? Ambas cosas fueran anormales, fueran patológicas. Entonces la tropomiosina se encarga de bloquear o de liberar en caso tal de que tú necesites contraer o relajar el músculo. Bien, hasta este punto yo sé que esto que yo estoy hablando suena muy abstracto, o sea, tú lo quisieras ver, tú quisieras ver en movimiento cómo esto se desliza encima de la miosina y cómo se cubre y cómo se cubre y cómo se libera. ¿Okay? Por eso es que ahorita te voy a pasar el link para que tú veas el video, que la verdad es que el movimiento se ve mucho mejor de lo que yo ni queriendo puedo tratar de explicarlo. O sea, hay que reconocer las limitaciones de uno y bueno, qué bueno que existe el YouTube y hay gente que lo explica de forma mejor. Me alegro, porque si no pues no, si no, no, me niego. La otra proteína que es fundamental para regular toda esta acción, va a ser la otra proteína, va a ser la troponina, ¿ok? Que asumo que usted conoció esta palabrita, eso tú lo conoces en la clase de biología, ¿ok? Sí, biología. Esa troponina que esquemáticamente aquí está ilustrada en verdecito, pues yo la pongo en verdecito acá, va a tener a su vez 3 subunidades, ¿ok? ¿Ves? Pero bueno, está chiquitita, pero bueno. Creo que acá hay una imagen algo superior, sí, ¿no? Está la troponina T, ¿ok? T, yo me acuerdo que la T es porque se va a unir esa a la tropomiosina, ¿ok? Está la troponina C, que es la que va a ligar calcio. Fíjate que el calcio es fundamental para esta acción de la contracción del músculo. Y está la troponina I, que es también una que regula esa interacción actina y miosina. Bien, aquí se ve, esta imagen del libro, se ve quizás un poquito, quizás mejor. Bueno, vamos a tratar de sacarle el jugo a esto, como dicen. Bien, tienes esta fibra, este músculo esquelético, perdón, lo va disecando, disecando, disecando ahí primero con un bisturí y después con un microdisector y le sacas a esa fibra muscular esquelética un fascículo, ¿okay? Que sería entonces la miofibrilla. No contento con eso, ahora te vas a un microscopio electrónico y agarras un microdisector, eso lo hacen por cierto, ¿okay? Y le sacas al miofilamento las proteínas, pero le sacas a la miofibrilla los miofilamentos individuales. ¿Okay? Y le sacaste el filamento grueso de miosina. Ves acá las cabezas globulares con las colitas que se entrelazan. Y recuerda que la cabeza globular va a tener sitios de unión actina y sitios de unión al ATP. Y luego disectas, sigue disecando más y sacas entonces el filamento delgado de actina. En este caso es una actina filamentosa, ¿ok? La F-actina, que recordamos de las clases anteriores, que va a estar constituida de actina globular o de G-actina, que cada una de estas pelotitas, cada una de estas bolitas. Bueno, estas bolitas van a tener sitios de unión a la miosina, ¿ok? Entonces vamos a encontrar aquí también a la tropomiosina, que en este caso está
ilustrada, está ilustrada en verde, ¿ok? Entonces, esa tropomiosina lo que va a hacer es cubrir o descubrir, dependiendo de la situación, cubrir esos sitios de unión a miosina, ¿ok? Y también vamos a encontrar a las familias de la troponina. Va a estar la T, que es la que se adhiere a la tropomiosina, va a estar la troponina C, que es la que liga calcio, y la troponina I, que es la que media o regula esa interacción actina y miosina. Bueno, muchachos, esto cuesta, ¿ok? Yo me sé esto más o menos porque ya yo creo que puede ser la quinta vez que yo doy esta clase, ¿ok? Créanme que cada vez yo voy mejorando un poquito y por eso es que ya puedo decir las cosas con cierta fluidez. Pero no crean que esto es fácil, ¿ok? No lo subestimen. No crean que yo también soy un tipo que bajé de la estratosfera, no. Yo esto me lo sé porque yo me he sentado aquí a borrar ciertas cosas para dar lugar a esto que está acá y poder entonces intentar transmitírselo para que venga un tipo en YouTube y lo haga mejor que yo. Sí, está bien. Algún día yo aspiro a ser como él, pero en histología, no en fisiología. Miren el video, la verdad que está bien chévere. Bien, no solamente va a haber actina y miosina en la sarcómera, hay otras proteínas que van a ayudar a que este aparato contráctil pues se contraiga. Aquí vamos a encontrar también en las bandas I, ¿ok? En las bandas I hay porciones de filamentos delgados, o sea, de actina, que no se van a sobreponer sobre la banda A. Bien, eso ocurre sobre todo, aquí lo ves. Aquí está esta imagen está bien chévere, por eso que la puse aquí. Ves la banda A, ¿ok? Y esta es la banda I. Hay regiones donde se sobreponen, ¿ok? Pero hay regiones donde no se sobreponen. Por ejemplo, aquí en el centro. Aquí en el centro no hay ningún tipo de sobreposición. Aquí solamente hay filamento grueso en esta banda A. Entonces, como en este sitio no hay sobreposición, eso es lo que provee este fenómeno de tensión clara y oscura. Bien, después se leen eso con calma que de repente es un poquito difícil de entender. Aquí está el disco Z, ¿ok? El disco Z que es el límite entre sarcómera y sarcómera. Ese disco Z permite que se le ancle la actina filamentosa gracias a una proteína que está aquí en rojito que se llama la alfa-actinina, ¿ok? Dice alfa-actinina en rojito. Entonces, también encontramos otra proteína que se llama la titina, ¿ok? Esquemáticamente está en un moradito, fuchsia, magenta, como le quieras decir, que tú lo encuentras sobre todo en la banda I. A peso por peso, interesante, ¿no? Datitos, esa titina tiene el mayor peso molecular de todas las proteínas del cuerpo, esos 3.700 kilodalton, ¿ok? Eso es buco, ¿ok? Entonces, esa titina agarra y ancla el filamento grueso, que es el que está aquí, lo ancla hacia el disco Z. En este caso son proteínas, entre otras cosas, que sirven de anclaje y de andamiaje de estos miofilamentos. También tenemos, por ejemplo, en celestito, esa nebulina, van a estar nebulina, que lo que hace entonces es ayudar a ligar ligamentos vecinos, los filamentos de actina y ayuda también a anclarlos a su vez a la alfactinina. Esos son los que yo puedo rescatar hasta aquí. O sea, si nos ponemos meter la sarcómera a la biología dura, pura y cruda, hay muchas más proteínas con otras funciones, pero bueno, yo solamente te lo trato de hacer de la forma más resumida y más práctica posible, ¿ok? Pero créeme que todavía esto da para más. Bien, entonces, en la parte de la banda A, que está acá, aquí va a haber una parte donde solamente hay filamento grueso, que es sobre todo hacia, perdón, ¿cómo siento para más agua? Que estoy atorado aquí.
Listo, mejor. Esta cosa, para bajar la gota, hablar tanto. No agota, no se agota. Bien, no lo vas a ver aquí. ¿Qué ocurre? Ponte que toda esta es la banda A. ¿Okay? Hay sitios donde los filamentos se sobreponen. Por ejemplo, aquí hay tanto actina como miosina. Pero hay otros sitios, como en la región central, donde solamente va a haber filamentos pesados, ¿okay? Filamentos gruesos, perdón, de miosina, sin ningún tipo de sobreposición. Eso genera un fenómeno de otra zona, para variar, un poco más clarita, ¿ok? Esa zona se va a llamar la zona H, ¿ok? En esa zona H, como dice acá, solo hay miosina y no vamos a encontrar a la zona M. No contento con eso, ¿tú crees que yo estoy fumado hablando de esto? Fumado estaba el que descubrió esto. O sea, eso es gente con unas mentes estratosféricas, probablemente no eran humanos, porque para descubrir esta cosa, pues, tú tienes que estar en otra dimensión. Yo nada más lo estudio y lo trato de presentar, porque el tipo que agarró esto se puso a decir que, mira, eso una a la H, este estaba fumado, como estos tipos estaban en otra dimensión. Bueno, no contento con eso, en la zona H, más profundo, hay una línea que también la va a disectar. Se llama la línea M, ¿ok? En esa línea M, que aquí está en moradito, línea M, M-line, ahí tú vas a encontrar dos proteínas más para variar. La miomesina, que ancla los filamentos gruesos de miosina y los mantiene en su sitio, y la creatina quinasa, ¿ok? Que es también la que va a ayudar a proveer el ATP para que ese músculo, en este caso estriado, en este caso esquelético, se pueda contraer. Y bueno, este es un resumen bien chévere de todas las cosas que yo les he hablado. Es aquí la banda A, o sea, la anisotrópica, esencialmente hacia el centro es pura miosina, y ves aquí los territorios de la banda I, que esencialmente son bandas isotrópicas que contienen principalmente actina, y ves los discos Z, que son los respectivos límites. En esta región que están en la línea punteada, va a haber sobreposición de estos filamentos tanto gruesos como delgados. ¿Okay? Lógicamente, estos filamentos se anclan a su respectivo disco Z gracias a la alfa-quinina, a la nebulina, a la titina, etcétera, que tú te leerás después con mucha más calma. Hacia el centro de la sarcómera está entonces la zona H. En esa zona H solo va a haber miosina. En el centro va a estar la línea M. O sea, en esa línea M tú vas a encontrar la miomesina y la creatina quinasa. ¿Okay? Y más o menos por ahí, entonces va este discurso que te explica a ti cómo esto se contrae, cómo esto constituye el aparato contráctil. Esquemáticamente se debería ver así con colorcitos, ¿no? Tienes aquí la miofilia, perdón, con la disposición de los distintos filamentos gruesos y delgados, que son lo que dan esta disposición en en la sarcómera. ¿Okay? Aquí en colorcito vas a tener el filamento grueso, los filamentos delgados, y vas a tener las distintas zonas. ¿Okay? La banda A, la banda I, los discos Z, lo mismo que hemos hablado, nada más que acá con un poquito más de colorcitos. Pero aquí lo que sí se ve bien es el fenómeno este. Ve aquí que hay una zona donde hay sobreposición de los dos miofilamentos, mientras que hacia la zona H solo vamos a encontrar filamentos gruesos de miosina. Bien, eso fue como el gran grueso. Yo creo que es la parte más complicada de la clase. Pues, ¿para qué más? Vamos a hablar ahorita un poquito del retículo sarcoplásmico, ¿ok? Ese retículo sarcoplásmico es un retículo endoplasmático modificado que es exclusivo de la fibra muscular y es mucho más prominente que en otras células. Ves aquí cómo va a rodear toda la miofibrilla. Ese retículo sarcoplásmico lo que va a hacer es acumular calcio, ¿ok? Acumular calcio y eventualmente liberarlo.
Y esa liberación del calcio va a hacer que ocurra un fenómeno que supone que usted ya estudió, por lo tanto, yo nada más voy a mencionar, ¿ok? ¿Qué ocurre? Para que todo este aparato comience a arrancar, aquí tiene que haber una batería que provea entonces carga eléctrica para que esto funcione. Esa batería la provee el calcio a través del fenómeno de la despolarización de la membrana plasmática. Como eso es voluntario, eso va a ser ejercido por un nervio motor. O sea, yo le digo a mi músculo esquelético que haga esto, se contraiga, y eso ocurre gracias a que el retículo sarcoplásmico libera un montón de calcio, eso altera el gradiente eléctrico, en este caso el gradiente iónico, y hace que toda esa fibra se despolarice. Esa liberación de calcio hace que las fibras, los miofilamentos, se sobrepongan uno sobre otro, y eso es lo que provoca, palabras más, palabras menos, esa famosa contracción. Entonces, todo esto tiene que ser bien coordinado. No es que el calcio sale y se desperdiga por todos lados. No, esto es bien coordinado. Por eso es que el retículo sarcoplásmico está acompañado de otros pliegues del sarcoplasma que en conjunto forman una estructura que se llama el túbulo T. ¿Okay? Perdón, el pliegue del sarcoplasma se llama el túbulo T. El túbulo T también va a rodear la fibra muscular en los límites de cada sarcómera. El túbulo T se encarga de que esa liberación de calcio pues sea de una forma más coordinada posible. Gracias a eso, tus contracciones son bien finas, son bien coordinadas. Si no fuera por eso, tus contracciones fueran caóticas, anormales, no coordinadas. Entonces, el retículo sarcoplásmico se asocia con cada túbulo T, ¿ok? Y forma esta estructura en la que tú encuentras un túbulo T, que vamos a decir que es este rojito, y sus dos cisternas del retículo sarcoplásmico que lo acompañan. Esa estructura se llama la triada, ¿ok? Y la triada es exclusiva del músculo esquelético. Entonces, esa triada, en conjunto con el túbulo T y el retículo sarcoplásmico, se va a encargar de liberar ese montón de calcio hacia todo el sarcoplasma de la fibra muscular esquelética y que eso llene o le llegue, mejor dicho, tanto a la miocina como la actina. Cuando se libera ese calcio, es que todo este movimiento que hablamos en antes de actina sobre miocina se abren los sitios de unión y entonces se inicia la contracción de la sarcómera. Nuevamente, aquí parece abstracto, pero si lo ves en el video, ves que pues tan difícil, pues no es. Bien, aquí está en el libro de Junquera, que se ve bien bonito, es el paquete de la fibra muscular esquelética, ves aquí el núcleo hacia la periferia, y ves aquí el concepto este de el túbulo T acompañado de sus dos cisternas de retículo sarcoplásmico. Entonces, esta estructura es la famosa triada, ¿ok? Entonces, esa triada se encarga de liberar adecuadamente el calcio, que el calcio inunde literalmente toda el sarcoplasma, y entonces ese fenómeno del calcio en ese sitio es lo que va entonces a iniciar esa contracción del músculo. Bien, esto viene en la parte que entonces yo solamente voy a mencionar porque, repito, esto sí es fisiología, pero es para que tú entiendas o tengas una idea más o menos de cómo ocurre esto. Recuerda que no es que los filamentos de actina y miocina se achurran, no. Ellos se van a deslizar uno sobre otro, ¿ok? Eso te explica por qué el miofilamento no es que cambie longitud, sino que hacen como si fueran una especie de telescopio. Con el telescopio tú lo colapsas. Se colapsa y se vuelve a abrir. Quizás así funciona más o menos el aparato este contráctil. En fisiología tú verás, cuando hables de la sinapsis y de la unión neuromuscular, que estos nervios llegan y se asocian con el músculo. Entonces el nervio produce mucho neurotransmisor. En este caso, el neurotransmisor más importante va a ser la acetilcolina. Entonces, cuando o tú quieres realizar un movimiento voluntario que amerita la contracción,
el nervio va a liberar acetilcolina, adivina cómo, por medio de vesícula de transporte. Por eso es que toda esa cosa de exocitosis, de las proteínas RAP, del tráfico de membrana, todo eso, te guste o no, es importante saberlo o al menos conocerlo. Bueno, esa acetilcolina se libera aquí en la unión neuromuscular y entonces esa llegada de ese neurotransmisor es lo que entonces desencadena el potencial de acción y esto es lo que estimula a nuestras triadas a comenzar a liberar calcio. ¿Okay? Yo la verdad que no soy experto en esto, pero sí quiero que vean un concepto hasta este punto. Esto solamente está ocurriendo porque el nervio le está dando la orden al músculo esquelético. ¿Okay? El músculo esquelético no se manda solo. Por eso es que muchas diapositivas atrás dice que esto es voluntario. ¿Okay? Para que esto ocurra, el nervio tiene que estar íntegro. Todo lo contrario a lo que ocurre con una persona que da un derrame. ¿Okay? Pierde los nervios. Por eso es que esa persona queda paralizada, porque esto de aquí, esta acción del nervio, se pierde. Realmente el músculo sigue bien. ¿Okay? Lo que está fregado es acá arriba, la torre de control. Pero estructuralmente, el músculo esquelético está intacto. ¿Okay? Lo que está mal es el tema este de los nervios. Bien. Cuando el músculo está en reposo, no hay unión de actina con miosina. ¿Por qué? Porque los sitios de unión van a estar bloqueados por, sobre todo, la tropomiosina. ¿Okay? Entonces, cuando llega la acetilcolina esta, que desencadena el potencial de acción con la liberación de calcio, entonces ese calcio se une a la troponina y eso genera un cambio conformacional que va a mover a la troponina. ¿Okay? Esta que está en verdito aquí se va a mover y eso va a exponer los sitios de unión a miosina. Y entonces se va a poder unir la actina a la miosina. Y literalmente la miosina va a alar a la actina y ese acto mecánico de alarla es lo que va a hacer que los filamentos se deslicen uno sobre otro. ¿Ok? Repito, hasta el cansancio, lo vas a ver mucho mejor en el video que te voy a pasar ahorita. O sea, hay que verlo en movimiento para que se vea bien esta acción de pivote. O sea, literalmente estas cabezas pesadas se pegan y es como que ¡bum! Alan literalmente al filamento delgado de actina. Recordemos nosotros que para que esto se haga o se realice, es necesario que haya ATP, ¿ok? Por eso que cuando la persona se muere, se queda sin ATP y por lo tanto el músculo no va a poder hacer nada de esto. El músculo queda ya sin la capacidad de poder realizar este tipo de dinámica. ¿Ok? Para que ocurra la contracción, no es que solamente una sarcómera hizo el acto este del aparato contráctil. No. Muchas sarcómeras se van a reclutar en ciclos repetitivos y eso es lo que hace que este músculo relajado pasa a ser un músculo contraído. Aquí lo ves, ¿no? Ve la sarcómera relajada y ves que cuando ya se contrae, lo que hace es que se deslizan unos filamentos sobre otros. ¿Okay? Y muchas sarcómeras cuando se contraen es que entonces eventualmente todas esas unidades se reclutan y efectivamente el músculo pues se contrae. Gracias, repito, al acortamiento de la sarcómera. Entonces, eventualmente, bueno, yo no creo, ya no, pues la medicina cambia y ya lamentablemente usted no va a tener el desagrado de trabajar con un cadáver, no se pierde mucho. Cuando nos morimos, nos quedamos sin ATP. Cuando tú te mueres, tu mitocondria deja de funcionar, ¿ok? Sin ATP, por así decirlo, la actina y la miosina se quedan pegadas, se quedan adheridas. Y eso hace que el músculo se mantenga siempre rígido, ¿ok? Porque está hecho como si estuviera solidificado el músculo sobre otro. Quizás no es el término más correcto, pero es esencialmente lo que ocurre. En el rigor mortis ocurre un otro montón de fenómenos químicos, cambia toda la química del músculo, los niveles de calcio se alteran, pero eventualmente lo que ocurre es que las fibras, los miofilamentos, la actina quedan uno pegado literalmente sobre otro, no se pueden deslizar y queda la sarcómera ¡clac! Y eso no es relajo, chuzo, agarrar a un muerto y tratar de subir un brazo,
sea, eso es cosa dura, eso es bien duro agarrar un muerto y tratar de acomodarle esta extremidad, ¿sabes? Tiene que tener fuerza para eso. No es relajo, o sea, y tú le das el brazo y vuelve y ¡cac! Se le regresa. Es un lío. Eso hay una historia así bien chévere que supuestamente le dijeron a los que los muertos hay que vestirlos, ¿no? Entonces, el muerto, como está todo anquilosado, pues va a ser muy difícil poner la ropa. Entonces cuenta el que trabaja en la morgue, que le contó al muerto, oye, mira, pasó esto, no sé qué, falleciste, tu familia vino a verte, pero mira que estás todo desnudo, estás todo mal, estoy tratando de vestirte, pero como estás tan rígido, no puedo vestirte bien. Quiero que tu familia te vea bien, para que se puedan despedir adecuadamente de ti. Dice la leyenda que después que pasó eso, el muerto se relajó y entonces pues pudieron vestirlo bien bonito y se pudo despedir a sus familiares. Eso es lo que dice la historia, ¿no? No tiene sentido desde el punto de vista de la sarcómera esa, pero bueno, es chévere entender ese cuento, ¿no? Alguna vez lo leí por ahí y me pareció como que, da miedo. Pero bueno, de Gormort hay mucho que hablar. Léalo bien para que usted entienda, tomando en cuenta, sabiendo cómo ocurre la contracción, entienda qué ocurre cuando el cuerpo se queda sin ATP, sobre todo en el músculo esquelético, ¿no? Para eso se le dejé a usted la tarea. No se lo voy a decir yo, la gracia es que usted lo lea, me pregunte, lo discuta, yo le diga a usted que no sabe nada, y usted me diga a mí, yo sí sé algo, yo le diga a usted que no sabe nada 100 veces, hasta que eventualmente, pues, se construye el conocimiento. ¿Okay? Yo soy un facilitador, pero la verdad es que el que tiene que hacer esfuerzo, lamentablemente, es usted. Yo no voy a estar como ustedes siempre, ¿ok? Bien, ya hablamos un poquito de los nervios. Ves aquí como el nervio se asocia con el músculo esquelético. Entonces, sabes que el nervio periférico está asociado con su vaina de mielina que provee la célula de Schwann. ¿Okay? Entonces, en este sitio, ves en azulito, turquesita quizás, la acetilcolina dentro de las vesículas. Cuando hay que hacer la contracción, el nervio motor libera esa vesícula de acetilcolina y eso interactúa con la membrana del músculo esquelético. ¿Okay? Eso es lo que provoca entonces la despolarización, la liberación del calcio de la triada, y eso es lo que va a iniciar entonces este fenómeno de la contracción. Bien, aplicación médica que puede ser lo que a usted le interese aquí. Hay una enfermedad bien famosa que tú seguirás escuchando a lo largo de tu carrera, que es la miastenia gravis, ¿ok? En esta miastenia gravis va a haber un ataque autoinmune por medio de anticuerpos que van a atacar a los receptores de acetilcolina del lado del músculo esquelético. Entonces, ¿qué ocurre? El nervio motor va a liberar un montón de acetilcolina, pero esa acetilcolina nunca va a llegar al sitio porque no hay receptores para recibirla. Por lo tanto, el músculo no se va a contraer. Entonces, en un inicio, estos pacientes, como el músculo esquelético que son muy demandantes, son, por ejemplo, los párpados. Entonces, ese paciente, los músculos párpados, al no poder contraerse, se le comienzan a caer. Eso es clásico del paciente con miastenia gravis, una cuestión autoinmune. Per se, eso no es peligroso como tal hasta que el músculo estriado o esquelético que se afecta es el diafragma. ¿Okay? Tú sabes que el diafragma es fundamental para poder realizar los ejercicios estos o los movimientos ventilatorios. El diafragma se contrae y ayuda a levantar toda la estructura del tórax, que eso es lo que permite una adecuada ventilación. Entonces, el paciente llega que en esta miastenia descompensada, que no puede respirar. A veces está tan descompensado que al paciente hay que darle soporte extra, hay que intubarlo, ¿ok? Hay que intubarlo para que, porque el tipo no puede, que no puede respirar. Bueno, la respiración hasta cierto punto es voluntaria y él no va a poder, ¿ok? Y eso ocurre en el contexto de una miastenia que está bien descompensada, ¿ok? Yo una vez lo vi, uno piensa que es un derrame, que el paciente no se puede mover, porque uno piensa que es que está con la lesión esta a nivel del cerebro y lo que él tiene es una miastenia a toda mecha. ¿Okay? Esto se corrige, obviamente no me pides a mi tratamiento, después lo verás eventualmente, pero se puede salir de control y es una cuestión autoinmune que lo que hace es pegarle a los receptores de acetilcolina que se encuentran en el músculo
esquelético. Bien. Otro concepto de fisiología, para variar. Eventualmente conocerán al uso muscular, ¿ok? El uso muscular lo que funciona es como un propioceptor, o sea, una estructura que lleva información hacia tu cerebro, ¿ok? Gracias a esa información, tú puedes mantener la tu postura, te puedes mantener parado. ¿Por qué? Cuando te mantienes parado, hay músculos que se oponen y permiten que entonces haya movimientos coordinados, músculos que se contraen y a su vez se relajan para que tú puedas mantener una posición erguida. Esa información la provee el uso muscular. Solo lo menciono, tú lo verás con más calma eventualmente en tu clase de fisiología. Y lo otro que ocurre, que yo creo que ya lo había mencionado en algún momento, es el órgano de Golgi, ¿ok? El órgano de Golgi, que está aquí en celestito, está en la unión miotendinosa y lo que él hace es detectar si hay estrés excesivo en estas áreas. Tiene una función similar al mecanostat que nosotros discutimos en la clase de el hueso. ¿Okay? Por eso es que a veces tú estás cargando una carga muy pesada, mucho peso, y tú, por muy impetuoso que estés, por muy fuerte que te sientas, tienes un límite, ¿ok? Y lo vas a soltar eventualmente el peso. Ese límite ocurre porque tu mecanostat y también tu órgano tendinoso de Golgi detectan que tus tejidos están en peligro, ¿ok? Se pueden degradar si tú no liberas ese exceso de carga. Aparte que tu cuerpo siempre se va a proteger. Bien. Otra aplicación médica rara pero existente. La distrofina es una proteína bien importante del músculo esquelético, ¿ok? Una proteína estructural bien importante que esencialmente organiza las miofibrillas. Puede haber mutaciones en los genes que codifican a la distrofina. Eso forma parte de la familia de esta distrofia muscular de Duchenne. Entonces, gracias a una distrofina anormal, la estructura, todo eso que he hablado, de la sarcómera, etcétera, todo eso va a ser débil. Entonces, como esa estructura es débil, cuando el músculo se contrae, ¡prac! Literalmente la fibra muscular se rompe, literalmente, ¿ok? Y esa ruptura de esta fibra muscular va a hacer que progresivamente más y más y más fibras vayan muriendo. ¿Por qué? Porque los enlaces del citoesqueleto, etcétera, van a ser totalmente defectuosos. Y estos pacientes te van a tener esas anomalías musculoesqueléticas, porque obviamente van a tener músculos estriados esqueléticos que van a hacer más débiles, ¿ok? Y ves tú que todo eso ocurre en función, lamentablemente, de una mutación, ¿ok? No tiene solución eso, la verdad. Tiene manejo, más no tiene solución como tal. Bien, ya para terminar con el músculo esquelético, una cuestión que quizás no es tan práctica, yo nunca lo he visto en acción, pero es para que tú sepas que hay distintos tipos de fibra muscular esquelética. Histológicamente todas son iguales, pero funcionalmente no. Por ejemplo, los músculos extraoculares que mueven los ojos, ¿ok? No son histológicamente iguales a los músculos que mantienen la postura, pero unos se contraen mucho más rápidos, por ejemplo, los párpados, mientras que otros necesitan soportar más tensión y más peso. Por ejemplo, los músculos de la postura. Entonces son músculos esqueléticos que dependiendo de cuál sitio estén, van a tener distintos requerimientos metabólicos, ¿ok? Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar fibras que son lentas y otras que son rápidas y otras que son pues intermedias. Repito, nunca las he visto, pero si las quisieras ver, lo puedes ver por métodos de tinciones especiales, ¿ok? Entonces, también van a variar, pues, unas van a tener más capilares, otras van a tener más mitocondrias, otras más glucógenos, dependiendo de qué tipo de fibra sea la que tú estés estudiando. En ese sentido, encontramos tres tipos de fibra muscular esquelética. Están las oxidativas lentas, ¿ok? Lentas porque la contracción de ellas es prolongada, una contracción prolongada y que es resistente sin que la fibra se fatigue. Eso se da gracias a que la fibra tiene mucha mitocondria, mucha mioglobina, por lo tanto mucho oxígeno y muchos capilares.
son más oscuras, más rojitas. La contraparte son las fibras glucolíticas rápidas. ¿Okay? La contracción de estas es ¡puff! Un flash, rápidas. Por lo tanto, van a tener mucho glucógeno y puede que recurran a un metabolismo anaeróbico. Por eso es que son glucolíticas. ¿Okay? Entonces, en esos sitios que se necesita energía así más rápido, sueles verlo es en los párpados. ¿Okay? Y también vas a encontrar las intermedias que son enteroxidativas y glucolíticas. Eso se resume aquí en este cuadrito. Por ejemplo, las lentas, las fibras musculares lentas, lo encuentras en los músculos de la postura, mientras que esas fibras rápidas glucolíticas las encuentras en los músculos extraoculares y, por ejemplo, en los músculos párpados también. Después te lees esto con más calma. Bien, vamos entonces, ya se acabó el 80% de la clase. Nos queda todavía un poquito sobre el músculo cardíaco y un poquito más sobre el músculo liso. Vamos a tomar una pausa aquí, unos 3 minutos y seguimos.
Listo. Entonces, lo otro que vamos a hablar nosotros en esta segunda parte de la clase es del músculo cardíaco también. Entonces, el músculo cardíaco también va a tener su origen embriológico en la parte esta del mesénquima embrionario, ¿ok? Tú sabes que el corazón, desde el punto de vista embriológico, esencialmente es un vaso sanguíneo modificado. Pero en este caso, la fibra muscular madura lo que va a tener es un núcleo central más grande, eso en contraste versus el músculo esquelético de la sección anterior. Y lo que sí vamos a encontrar aquí son los discos intercalares, que son esas uniones que permiten que la contracción del corazón sea rítmica, coordinada y constante. ¿Okay? En este corte no se ve, por cierto, en este corte transversal. Sin embargo, en este corte longitudinal sí se ve. ¿Ves estas líneas un poco más oscuras? Esa I. Esos son los discos intercalares. En ese sitio hay un montón de gap junctions que permiten un montón de pasos de iones de una fibra a otra, de manera que la coordinación, perdón, sí, de manera que haya coordinación en la contracción de cada una para que el corazón pueda contraerse rítmica y adecuadamente. También la fibra muscular cardíaca va a tener estriaciones y va a tener, repito, un núcleo grande central. ¿Ok? Eso es fundamental versus la fibra anterior. Entonces, aquí quizá un poco más palidito, pero ves, ¿no? Aquí está el disco intercalar, y esta es una estructura que es exclusiva del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón tiene la peculiaridad de ser un músculo que tiene, un tejido muscular que tiene que contraerse rítmico. De hecho, usted verá cuando es cardiología o medicina interna, que cuando estas cosas se alteran, sobre todo a nivel eléctrico, vienen lo que son las arritmias, y las arritmias, además está decirte que son patológicas. Y hay muchos tipos de arritmias que, dependiendo de dónde se desarrollen, van a tener distintos tipos de tratamiento o de consecuencias para el paciente. Por lo tanto, el aparato contráctil del corazón tiene que ser bien coordinado. Y parte de esa coordinación se la permiten los discos intercalares con todos sus gap junctions, desmosomas, etcétera, que permiten que la fibra muscular esté firmemente adherida, prácticamente sellada una con otra, y que constantemente, gracias al gap junction, se puedan transferir iones constantemente unas entre otras. ¿Ok? Bien. Esquemáticamente ves aquí la fibra muscular del corazón, el núcleo grande central, y sobre todo ves aquí el fenómeno este del disco intercalar, que sobre todo tiene mucho desmosoma. Cuando fuera por el desmosoma, la fibra muscular contrae y ¡puf! Se rompe. Por lo tanto, él mantiene bien unidas esas fibras musculares, prácticamente selladas. Y también vamos a encontrar aquí dentro muchos de estos gap junctions. Bien. Esencialmente, el aparato contráctil en el corazón es bastante parecido al que estudiamos en la sección del músculo esquelético. Como el corazón depende de mucha energía, el corazón tú vas a ver que, por ejemplo, un caso curioso, cuando alguien está sangrando o perdiendo sangre, lo que dicen las personas, ay, mira, estás pálido. Y esa palidez se ve sobre todo en los labios y en la piel. ¿Qué ocurre? Cuando tú efectivamente estás perdiendo algún volumen de sangre, por la razón que sea, como decir que, por ejemplo, un paciente que tiene un sangrado gastrointestinal oculto y es un sangrado que es asintomático, no duele, porque realmente la anemia no duele, sí molesta, pero no duele. Entonces el paciente poco a poco pierde sangrecita, como si fuera un gotero. Entonces, el paciente anémico, una manifestación clínica puede ser la palidez. ¿Por qué se pone pálido el paciente? Bueno, porque el cuerpo es inteligente. El cuerpo lo que hace, como tiene menos sangre, es derivar la poca sangre que tiene y entonces llevarla a los órganos que realmente son importantes, siendo lo más importantes el cerebro y el corazón. Realmente irriga la piel, eso no es tan importante. Por eso es que le corta suministro a la piel y mucosas y se lo lleva entonces a los órganos que sí son vitales. Esa es una explicación de por qué el paciente que está perdiendo sangre
por X, Y o Z motivo, porque una manifestación clínica puede ser esa palidez, ¿ok? En este sentido, el corazón, repito, es muy demandante de energía. El corazón nunca deja de latir. La única razón por la que deja de latir es porque tú estás muerto, ¿ok? Y para que eso sea constante, necesitamos muchas mitocondrias en él y también bastante combustible. En este caso, el combustible se lo proveen principalmente los ácidos grasos. Eso me parece irónico, lo revisé en el libro y sí es verdad. Los ácidos grasos son el principal fuente de combustible del corazón. También en el citoplasma de la fibra muscular esquelética podemos encontrar esto que usted conoce ya, que son los granulitos de lipofuscina, y también puede encontrar a veces también esto, glucógeno. Bien, nuevamente, ¿no? ¿Ves este espacio blanco alrededor del núcleo? Ese espacio perinuclear blanco, eso es glucógeno, ¿ok? Ese glucógeno, la fibra muscular cardíaca, cuando así lo requiera, lo va a usar también como fuente de energía. Y aquí se ve mejor ver las líneas estas más oscuras. Estas son las famosas, los famosos discos intercalares, o también los vas a encontrar como discos intercalados. Ambas palabras aplican. Y ves aquí el fenómeno de las estriaciones, porque tienen un aparato contráctil, pues, bastante parecido al de la fibra esquelética. Bien. Usted sabe, desde el punto de vista, bueno, eso tengo que poner en otra diapositiva. ¿Me da chance? Sí, son las 6:20 apenas. Un poquito de anatomía, ya que a usted les fascina la anatomía. Y bueno, yo no soy un experto anatomista, pero la verdad es que algo sé. Vamos a explicar un poquito sobre el corazón. Un poquito. Caray, ¿no es eso? Bien. En el corazón, esencialmente hay, yo creo que ya le he dicho esto ya, pero bueno, la verdad es que para entender esto hay que repetirlo pues muchas veces. En el corazón hay esencialmente 4 cavidades. O mejor, antes de 4 cavidades hay 2 corazones. Un corazón derecho que recibe sangre y la manda al pulmón después, sangre desoxigenada para que se oxigene en el pulmón, y un corazón izquierdo que recibe esa sangre oxigenada y la bombea al resto del cuerpo. Y cuando el cuerpo usa ese oxígeno, esa sangre ahora desoxigenada vuelve y regresa al cuerpo, perdón, vuelve y regresa al corazón para que el ciclo se repita, obviamente tú sabes, hasta que el paciente pues se muere. Bien, dentro de esos dos lados vamos a encontrar 2 cavidades. Una cavidad que recibe sangre, que es la aurícula. Aquí ves la aurícula cómo está conectada con las venas cavas, en este caso la aurícula derecha, ¿ok? Recibe sangre y aquí está el ventrículo derecho, ¿ok? Ventrículo derecho porque él va a bombear sangre. Entonces, la sangre que va a bombear va a ser una sangre desoxigenada. Entonces, en ese sentido, la arteria pulmonar es una arteria única en su clase. Es una arteria que bombea sangre que no va a estar oxigenada. Y eso ocurre porque el término arteria no evoca directamente a que la sangre que contiene es una sangre oxigenada. Realmente no. Una arteria es un vaso que lleva sangre, que provee sangre, oxigenada o no desoxigenada. El otro escenario de ese fenómeno es durante la circulación fetal, donde es la vena umbilical, irónicamente, la vena, que es la que tiene entonces sangre oxigenada. Por asumo que usted estudió eso en embriología. Bueno, entonces esta arteria pulmonar lleva esa sangre desoxigenada hacia los pulmones. En los pulmones usted respira, capta oxígeno, la sangre se oxigena y entonces esa sangre vuelve a o va hacia el corazón izquierdo, hacia la cavidad que en un inicio lo aloja. ¿Okay? Esa es la aurícula izquierda. Entonces de ahí la sangre pasa al ventrículo izquierdo y de ahí la sangre se bombea vía la aorta
al resto del cuerpo y eventualmente llega a los tejidos y ahí ocurre el intercambio gaseoso y vuelve la sangre desoxigenada. Y el ciclo se repite forever. Bien, hay cavidades entonces que reciben sangre y cavidades que bombean sangre. Entonces, lógicamente, la cavidad que bombea sangre tiene que tener un músculo más grueso, que es lo que se ve aquí. Por eso que tú ves que el ventrículo izquierdo, ves lo grueso que es el, perdón, porque tiene que ¡puf! Latir fuerte para enviar sangre literalmente a todo el resto del cuerpo. Y esa sangre que él envía, él trabaja a altas presiones. El ventrículo derecho es un poquito grueso, pero nunca tan grueso como su contraparte. ¿Por qué? Porque usted conocerá después en fisiología que a nivel pulmonar las presiones de los vasos, las presiones que se manejan, son mucho más bajas que en el sistema arterial periférico como tal. Entonces, para nosotros poder hacer que este ventrículo se contraiga con fuerza, necesitamos un aparato contráctil pues bien fuerte, ¿ok? Entonces, ahora habiendo dicho eso, sí puedo regresar a mi, no, a mi histología. Ah, caray. Bien, entonces, ya saben dos otro concepto. Obviamente los ventrículos tienen que tener mayor masa de músculo que la aurícula. Entonces, ese ventrículo va a tener un aparato contráctil con túbulos T que están bien desarrollados. Mientras que en la aurícula, como la contracción per se no es tan importante, el túbulo T quizás puede estar hasta ausente, ¿ok? Aquí también va a haber un aparato tipo retículo sarcoplásmico, pero quizás un poquito menos especializado que el músculo esquelético, pero igual va a proveer bastante calcio. A diferencia del anterior, la estructura que se forma entre retículo sarcoplásmico y túbulo T, aquí se va a llamar eso diada, ¿ok? Aquí esa estructura se va a llamar es diada. Bien, otra cosa que a usted le gusta, la aplicación médica del corazón o músculo cardíaco. Bien, esto que está acá es un corte transversal o axial de un corazón. Siguiendo la lógica de lo que dije anteriormente, este que es más grueso va a ser el ventrículo izquierdo y este que está más delgadito, el ventrículo derecho. Entonces, el músculo cardíaco, la fibra, es muy demandante de energía. Cuando la arteria se tapa, se obstruye, siendo la causa más común las aterosclerosis, entonces el paciente, si eso llega a ocurrir, que la obstrucción es 100%, el paciente va a ocurrir lo que usted le llama infarto. ¿Pero qué ocurre? Cuando tú le cortas a esa célula el suministro de oxígeno, de gas, de gaseoso, perdón, y metabólico, las fibras se van a morir. En este caso es una muerte por isquemia, ¿ok? No solamente hipoxia, es una muerte por isquemia, secundario a que ¡clup! Se obstruyó una arteria coronaria. Entonces, la zona de isquemia en el corazón serán así blancas, bien delimitadas, porque estas son zonas de necrosis coagulativa, que es un concepto que tú conocerás en tu clase de patología. El infarto no es tan grande, hay uno que se coge en toda la pared. Obviamente, dependiendo de qué tan grande sea el infarto, así mismito será la consecuencia. Recuerda que la arteria está tapada. Hasta que tú no destapes esa arteria, el músculo cardíaco va a seguir muriéndose. Por eso es que tienes que correr al cuarto de urgencia, porque dependiendo de qué tan rápido se corrija eso, así mismito va a ser el eventual desenlace para el paciente. Peso por peso, hoy lo que se murió en ese corazón ya va a estar muerto. Eventualmente va a ser reparado por una especie de cicatriz fibrosa que pues no va a hacer el trabajo del mismo modo que lo hace la fibra muscular cardíaca. Teóricamente hay células madres que pueden hacer cierta regeneración aquí, pero repito, eso hasta el momento es teórico, ¿ok? Eso ocurre en laboratorios con condiciones simuladas ideales que pues no aplica pues todavía lamentablemente al mundo real. Bien, en los últimos 10 minutos, probablemente 15, habla del músculo liso, ¿ok? El músculo liso
como dice la palabra, no tiene estriaciones y sus contracciones son más lentas en comparación con los músculos anteriores. Pues aquí aplica un músculo lento, pero seguro. Es un músculo que se activa por mecanismos nerviosos, por ejemplo, las células ganglionares, y también por mecanismos hormonales. Esto que está aquí es la pared de algún tubo digestivo. Aplicaría el estómago, aplicaría el intestino delgado, el colon y hasta cierto punto el esófago. ¿Ok? Porque todas esas estructuras tienen que contraerse para movilizar su contenido luminal. Repito, usted no controla esas contracciones lentas, pero constantes de su músculo liso. Igual, cuando vemos la casa de vasos sanguíneos, el vaso sanguíneo, sobre todo la vena cava, eso tiene un montón de músculo esquelético y la aorta, ni te digo. Cuando hablamos del tracto respiratorio, ahí hay músculo liso que rodea los bronquios. De hecho, cuando tú des asma, cuando des en tu clase de asma, tú vas a ver que una causa del asma es que ese músculo liso de la vía aérea, ¡puf!, se cierra, que eso se llama broncoespasmo, y cuando se cierra, el paciente, obviamente por ahí no pasa aire, o a veces pasa aire, y eso silba, literalmente silba, ¿no? Se llama una sibilancia eso. También hay músculo esquelético en la vía urogenital, ¿ok? Y recordemos que es liso porque no hay estriaciones. Repito, desde el punto de vista morfológico, en un corte longitudinal, esta célula es muy parecida a una fibra muscular. ¿Qué fibra muscular de qué? A un fibroblasto, ¿ok? Por eso que a veces que hay tumores, por ejemplo, en sitios inesperados. Tienes un tumor, un fibroma y un leiomioma fuera del útero son muy parecidos, muy parecidos. Por eso es que para diferenciarlos suele hacer falta hacerles inmuno para ver qué tipo de proteínas tiene uno y no el otro. Y usted sabe que las proteínas, por una simple HY, no la vas a poder ver. La fibra muscular esquelética puede ser chiquitita, 20 micras, o puede ser enorme, ¿no? 500 micras con una paciente, perdón, con una mujer embarazada. Porque no es paciente, porque no está enferma, ¿ok? Morfológicamente lo ves, ¿no? Es una célula alargada, fuso celular, que, repito, recuerda mucho a un fibroblasto, ¿ok? La diferencia es que las fibras musculares esqueléticas se asocian entre sí y forman paquetes más grandes. El fibroblasto suele no hacer o no compartir ese fenómeno. Bien, ya usted es experto en esto, usted sabe que esto es un clásico intestino delgado, entonces vamos a estudiar las otras capas, ¿no? La capa muscular propia de él. ¿Y por qué no la muscular y de la mucosa? Si le hace más aumento, verás acá las fibras musculares esqueléticas, ¿ok? Son células alargadas o fibras alargadas con un núcleo igualmente alargado que varía porque una capa está en sentido longitudinal y otra capa está en sentido circular, oblicuo, transversal, dependiendo de cuál estemos estudiando. Pero bueno, esos conceptos se estudiará con más calma en la clase de digestivo per se como tal. Pero asumo que usted también ya debe haber visto algo de eso en laboratorio. Gracias a este músculo esquelético, ese intestino se puede contraer lento pero constante. Esas contracciones son las que poco a poco van a ir movilizando el contenido intestinal, o sea, lo que tú te comiste. ¿Ok? Hay veces que esto se puede paralizar. ¿Ok? Y cuando se paraliza, el contenido no se moviliza. Y como no solamente allá hay comida, también hay gas, el paciente, ¡puf!, se pone barrigón, ¿ok? Se llama un ilio paralítico. Están literalmente paralizados los intestinos. Por lo general se asocia a alteraciones hidroelectrolíticas, sobre todo tiene que ver con el potasio. Y bueno, pues esos pacientes, pues hay que darles descanso a ese intestino y hay que descomprimirlo. Una forma de descomprimirlo es colocándole una sonda, ¿ok? Que vaya ahí, libere todo ese contenido que no se va a movilizar. Pero bueno, eso lo verás con más calma, creo que en medicina interna y de repente en cirugía, y lo vas a ver cañón en tu internado. Cañón. Bien. Estas fibritas musculares lisas se comunican por muchos gap junctions. Tienen un núcleo central, algunas mitocondrias, algo de Golgi, nada que ver con los organelos, nada sobresaliente. Entonces,
ellas se asocian unas entre otras gracias a pliegues o imaginaciones de su membrana y gracias a eso se pueden comunicar vía señales de transducción. En la fibra muscular esquelética encontramos, o no encontramos, mejor dicho, un retículo sarcoplásmico bien rudimentario. Y tampoco vamos a encontrar este fenómeno del túbulo T. ¿Por qué? Porque es innecesario, porque la contracción no tiene que ser tan fuerte. ¿Ok? En este sentido, esta función será reemplazada por los gap junctions. ¿Ok? Entonces, la fibra está para contraerse, la fibra lisa también va a requerir de calcio. Pero como no hay aparato contráctil como tal, porque no hay sarcómera, entonces no vamos a encontrar ni troponina ni tropomiosina. Aquí lo que vamos a encontrar es la calmodulina. ¿Okay? Esa calmodulina es la que va a ayudar o favorecer esa contracción de esta fibra lisa. ¿Okay? También aquí hay filamentos de actina. Esos filamentos de actina se insertan en esta estructura que está aquí que se llama el dense body o el cuerpo denso. ¿Okay? Funcionalmente el cuerpo denso esto es parecido al disco Z. ¿Okay? También como una fibra muscular, aquí vamos a encontrar filamentos de desmina. Entonces todas esas estructuras van a cooperar para que la fibra haga su contracción, que repito, es una contracción más débil, más lenta, por lo tanto no requerimos la violencia o la fuerza que va a proveer la sarcómera que ya conocimos. Entonces, aquí también va a haber capas de tejido conectivo, endomisio, etcétera, que lo que hacen es asociar todos esos vientres de músculo liso, de manera que en este caso los intestinos se puedan movilizar. ¿Okay? O sea que esos movimientos involuntarios del intestino corresponden a el concepto del peristaltismo, perdón. Todo eso es involuntario, ¿ok? Usted no decide eso. Su intestino se controla gracias a mecanismos autonómicos y también hormonales, ¿ok? Mecanismos hormonales sobre todo. Entonces, con la aplicación médica de esto, ya usted sabe que esto, ¿no? Los clásicos fibromas. No. Esto que está aquí es un útero en un corte longitudinal, ¿ok? Otra mentira, ¿ok? Esto es un corte coronal. No sé si esta es la parte anterior o posterior, ahorita no me lo puedo determinar, pero es un corte coronal. Esto que está aquí abajito, esto es el cervix, y esto que está acá arriba es el fondo del útero, y esta cavidad de aquí es la cavidad endometrial, ¿ok? Aquí está el endometrio. Entonces, estas bolas, a veces me preguntan a mí cómo tú diferencias un tumor maligno de un tumor benigno. Estos son tumores benignos, porque a pesar de que crezcan mucho, están circunscritos adentro del miometrio, que es donde se originan. No se extienden a otros órganos y tampoco hacen metástasis. Sí, pueden crecer y crecerán, pero se mantienen limitados a ese sitio. Y si tú sacas el útero, santo remedio. Tumores circunscritos, bien homogéneos, o sea, no hay nada de hemorragia, no hay nada de necrosis en él. Y hay varios tipos de leiomiomas. Los más comunes son los intramurales que están dentro del miometrio. Hay otros que protruyen hacia la serosa, son los subserosos, y hay otros que están dentro de, o que protruyen hacia la cavidad endometrial, que son los submucosos. Esos submucosos son más fastidiosos porque provocan mucho sangrado anormal, transvaginal, que eso es algo que se queja mucho de la paciente, ¿ok? Una causa de sangrado transvaginal anormal son los leiomiomas, o sea, un sangrado, o sea, es una causa muy común, de hecho. Tú operas a la paciente y santo remedio. Además de decir que esto crece o empuja estructuras vecinas, eso también provoca síntomas, también molesta eso. Finalmente, algo de la regeneración, vimos que el músculo esquelético no debe hacer mitosis, pero puede que se regenere gracias a esas células satélite. En el corazón, teóricamente, según la teoría, hay células satélites, pero igual con mucha capacidad, muy poca, perdón, capacidad de regeneración. O sea, si esto fuera así, la gente se infarta y al ratito el corazón queda, al tiempo el corazón queda como si nada. Eso no es cierto, ¿no? El problema es que esto todavía es muy teórico, que cuando el corazón se infarta, el tejido se muere y eventualmente el tejido muerto es reemplazado por una cicatriz
de tejido conectivo muy similar a la que tercera tiene la piel, muy similar. En este sentido, la contraparte es el músculo liso. El músculo liso sí tiene capacidad de regenerarse, ¿ok? Él sí puede hacer mitosis y sí puede entonces reconstituir lo que se ha perdido. Bien, esa es la última. A ver, hay chance, ¿no? Van a ser las 6:40. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? El quiz está fácil, porque repito, no encuentro cómo hacer un quiz de esos temas difíciles. Lo intenté, pero no lo logré, así que pues un regalo ahí para ustedes porque no sé ni por qué. Pero bueno, pregunta o comentario. Sí, no, no, sí, no. Porque No, supuestamente era el día del médico. ¿Qué día más gallo? Qué porquería de día. Dime, alguien me dijo algo. Qué basura, qué vergüenza. Bueno, parece profe, que no es están mañana. No es mañana el día del médico. Mira, te voy a decir la verdad. Yo ni sé. Mira, lo que pasa es que el médico socialmente es mal visto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el médico es un tipo que literalmente el prestigio lo rodea. Y cuando a alguien lo rodea el prestigio, la plata y el éxito, eso por ley de la vida genera entre las otras personas envidia. El médico puede hacer lo que yo hice hoy. Yo fui al trabajo, estaba lloviendo, yo dije, chuleta, no puedo salir de aquí. Ni modo, me voy, adiós. Y vine acá a la casa, fue a dormir. Dormí un poquito, me dormí, que mejor que no cambiaron la clase, porque estaba durmiendo. Así que tuve mi siesta, pues ni modo, no fui hoy, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién me va a decir algo a mí? ¿Quién me va a decir algo a mí? Pero los otros no pueden hacer eso, se hace mi privilegio como especialista, eso me lo gané yo con mucho estudio, a pulso. Eso genera mucha envidia, mucha molestia, mucho disconfort entre la gente. Entonces que nadie celebra el Día del Médico, no es una fiesta, no es una algarabía, no. Ajo, pero con el Día de la Secretaria, ¿qué día digo yo? La semana de la secretaria. Entonces hay que hacerle fiesta, almuerzo, esto, se pone una florecita. Oh, una algarabía. ¿Y qué te digo yo el día de la enfermera? Otra algarabía. Yo necesito que me estén celebrando. No me puedo celebrar yo solo perfectamente. Pero bueno, creo que la gente le tiene cierto. Ay, la gente odia a los médicos. No se crean. Tú ves que los médicos no son héroes, pero las enfermeras sí son héroes. ¿Ok? Los ángeles de blanco. ¿Y los médicos qué son? Mafiosos, corruptos, no trabaja, llega tarde, se va cuando le da la gana. Ay, ay, ay. Usted entenderá eso después. Y la otra cosa que también es clave, que el médico no marca, que no marca dedo, no firma ni entrada ni salida. Ese es uno, yo creo que ese es uno de los mejores privilegios de ser médico. ¿Okay? O sea, que si usted es médico el día de mañana, si se queda ahí, yo le exhorto a que se quede, porque esto es lo máximo. Si tiene mucha responsabilidad, mucho esfuerzo, pero eso no tiene que marcar tarjeta. Vamos a hacer un cuento con eso, ¿no? Eso genera molestia. No sé que nadie nos quiere celebrar a nosotros porque dice, ¿lo que más quieren? Ya tienen todo. No es mentira. ¿Qué es chupito? Yo no sé qué es eso. Es como una Eso. discoteca. Yo me voy a ver ridículo en una discoteca. Oye. Está bien que yo no soy un viejo, pero yo me voy a ver todo mal, ya todo viejo durmiéndome. Puede ser, pero todavía no. Yo no, después del curso, yo no puedo todavía hacer ese tipo de cosas con ustedes porque se presta para las malas interpretaciones. Después del curso, con mucho gusto. Chupito, ¿qué clase de nombre es ese? Y que no, que ve para Chupito. Eso suena raro. Suena bien raro, por cierto. Sí, Bueno, profe, y muchachos, así mismo se forma la rareza allá adentro. imagínate tú. Yo me acuerdo poner, yo fui con mi hermana que para mí es chiquita, pero irónicamente es más grande que ustedes. Ella tiene 25 años
Y hace como 3 años, antes de la pandemia, me invitó a una discoteca random de allá, del Casco Viejo. Yo, bueno, vamos, pues, porque no tengo nada que hacer. No tenía tantas responsabilidades como trabajo, etcétera, era más libre. Entonces fui con ella, yo me acuerdo, yo me sentía tan viejo, tan fuera de lugar. Pero dame mi pinta, ahí me ambiento más o menos, interesante, no sé qué. Y de repente salió un tipo con una pistola de agua y el man le hacía trago en la boca a la gente. Yo me quedo, pero ven acá, ¿cómo tú vas a aceptar que te tienen un trago en la boca? Tú no sabes qué te están echando. O sea, te pueden estar haciendo cualquier cosa y después quedas por ir desbaratado, regado, asumiendo que te van a cuidar. Y me quedé como que, oye, pero la gente sí es irresponsable. Tú no te puedes pagar un trago tú en Navarra que tú sabes lo que te van a dar. Qué locura, porque es gratis. Y después me sentí que yo Pero, sí, ¿y usted bailó? no me acuerdo, probablemente no. Probablemente no. No es imposible, pero probablemente Si no. no se acuerda porque tuvo buena la parranda entonces. No, se estaba manejando inclusive, así que no. Molesta tener que manejar cuando salgo. Pero bueno, me toca, ¿no? Ya ni salgo con el carro cuando la vez que salgo, ¿no? Al límite, la vida se vive al límite. Sí, se vive al límite cuando tienes un cuerpo como el de ustedes que aguanta el límite. Yo me arranco hoy y yo el domingo todavía tengo goma. Y si estoy suficientemente salado, probablemente también hasta el lunes. Hasta el lunes no. Pero Pero el sí dura la... secreto está en la Alcacer ser antes de empezar a tomar. No Y no puedo le va a tomar dar uno. la Alcacerse, ¿cuál? ¿La negra o la azul? La negra se toma una antes de tomar. Y No usted puedo tomar amanece eso. como si nada. No puedo tomar eso. Tiene demasiada cafeína. Eso tú lo tomas y el corazón comienza... Mi corazón no es tan resistente como el suyo. He pasado por todos esos lugares. Lo siento. Ya yo no soy tan joven como era antes. Quisiera hacerlo, pero bueno, con no ser tan joven viene conocimiento y experiencia que no tenía antes. Pero todas esas cosas, a mi proporción, yo las hice ya. Sí las extraño, pero bueno, no, tengo que aceptar que hay que aceptar otros roles. Uf, yo estoy en la universidad, hoy es viernes. Uf, yo estoy arrancado ya. Arrancado por ahí desbaratado hasta que aguante el cuerpo. Y por ahí me quedo dormido. Total que mañana es sábado. Yo no puedo hacer esas cosas. Primero que no me Nosotros interesa. tampoco, desde que empezamos a histología, ya los viernes no son de rumba, pero así que no se preocupe, lo acompañamos. No, tranquilo, yo no estoy preocupado. Eso, tranquilo. Me parece bien, de hecho. Así tienen una vida, pues, más ordenada, más saludable. Pero bueno, para hacer anatomía, bueno, porque tú quieres hacerte medicina. Ese es el precio de la medicina. Y eso causa molestia después, porque tú te comparas con tus compañeros de otras carreras y esa gente sale de barata, vive y tú estás ahí, estás preso ahí que tú quieres, pero no puedes, pero sí, pero no. Y se te va la juventud ahí, lamentablemente. Habrán cosas que no vivirás en comparación con tus otros compañeros. Una de esas cosas es ganar plata siendo joven, porque no puedes trabajar como tal. No funciona. A los que trabajan y hacen carrera ahorita, lo hacen porque la virtualidad lo permite. Donde aquí se transforme todo esto en clase presencial, usted olvídese de trabajar, eso es imposible, ¿ok? Así que aproveche ahora que se puede hacer esto y que gente como yo no toma asistencia, pero estoy tentado a tomar asistencia porque hay gente que quiere tomar esto de relajo. Ustedes buscan las vainas, ustedes buscan que uno se ponga de malas, pero bueno, créanme que no, esto es muy sacrificado. Pero así es la medicina, o sea, yo solo lo inventé yo, así es. Obviamente a la larga tiene sus gran cantidad de ventajas. Bien, faltan 10 minutos para su quiz 13 realmente, así que bueno, lo voy a dejar para que ustedes se organicen, hagan lo que tengan que hacer y bueno, voy a tratar de hacer yo lo propio también. Así que chao, cuídense y pues hablaremos Chao, eventualmente. profe. Chao, profe. Chao, Hasta luego. profe. Chao, 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 profe. chao. Hasta luego.